Dios puso líderes en su iglesia para perfeccionar a los creyentes. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios le llama a los santos. Los creyentes o los santos hacen la obra del ministerio sirviendo a Dios. ¿Y todo esto para qué? Para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. ¿Está zumbando el sonido ahí? A continuación, el apóstol Pablo pasa ahora a decirnos y explicarnos cuál es la meta de los creyentes. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y ahora Pablo pasa en esta carta a explicarnos cuál es la meta de los creyentes. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre bendito, Señor, ahora, Señor, que queremos estudiar tu palabra, te pedimos, Señor bendito, que nos hables con tu palabra. Edifícanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en el estudio de esta noche, Señor. Gracias te damos por tu santa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es la meta de todos los creyentes? Número uno, la meta de los creyentes es madurez. La meta de los creyentes es madurez. Pablo explica ahora cuál es el fin de que los pastores perfeccionen a los creyentes. ¿Cuál es el fin de que la iglesia sirva a Dios? ¿Cuál es el fin de que la iglesia sea edificada? El propósito de todo esto es que los creyentes estemos unidos en nuestra dependencia y conocimiento de Cristo y que seamos como un solo hombre, maduro y completo en Cristo. Dice el pasaje que leímos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué hay grupo de varones en la iglesia? ¿Por qué hay grupo de jóvenes? ¿Por qué hay grupo de femenil en la iglesia? Porque la meta de los creyentes es crecer espiritualmente, que todos conozcamos más de Dios, que todos maduremos, que todos seamos más como Cristo. Y es por esa razón que aquel que viene a la iglesia y entrega su vida a Cristo y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, se le enseña: ahora tienes que bautizarte. Recuerden, el propósito es madurar. Ahora tienes que bautizarte, y aquel que se bautiza se le enseña: ahora vas a servir a Dios. Y a los que no se reúnen en un grupo de la iglesia, se les invita a pertenecer a un grupo de la iglesia. No, yo no quiero estar en ningún grupo, yo así nada más. ¿Por qué se invita que se pertenezca a los varones, que se pertenezca a la femenil, que se pertenezca a los jóvenes, que se bauticen, que sirvan a Dios? Madurez, madurez. Todo aquel que se involucra en la obra de Dios sirviendo y congregándose en un grupo o ministerio, se le está llevando a la madurez. Aquel que asiste en un grupo y tal vez anda haciendo cosas que no son propias de un cristiano, o tal vez en su vida anda zigzagueando espiritualmente, es más fácil que lo identifiquen y digan: hermano, esto, vamos a crecer, vamos a madurar, a que aquel que no asiste en ningún grupo. Ese es el fin, que todos estemos unidos, que todos estemos dependiendo de Dios,
que todos estemos conociendo más de Dios y creciendo espiritualmente. Sabemos que en la iglesia hay muchos que les falta madurez, que les falta crecer, pero recuerde, hermano, que para eso está la iglesia, no para atacarnos, no para criticarnos los unos a los otros, sino para que crezcamos, para que maduremos. Dice el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo enseñó en su carta a los romanos que el propósito de Dios para cada creyente es que sea conformado a la imagen de Cristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos, pues, el creyente ser conformado a la imagen de Cristo, moldeado, transformado. En su carta a los Corintios, Pablo les escribió que el creyente debe ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Segunda a los Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y también en su carta a los Gálatas escribe Pablo y les dice, yo sufro en el ministerio para que Cristo sea formado dentro de ustedes. Dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Madurez. Madurez hasta que te parezcas a Cristo. Crece, crece. ¿Y cuándo vamos a dejar de crecer? ¿Cuándo vamos a ser completamente como Cristo? El apóstol Juan escribió que el proceso se va a completar cuando estemos con Cristo. Dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si no lo sabías, hermano, ahora lo sabes. Tu propósito como cristiano, si tú ya eres bautizado, si tú ya estás sirviendo, recuerda, tu propósito como cristiano, tu propósito como creyente es crecer espiritualmente, ser como Cristo. Y por lo tanto, todos los días avanza en esa meta, ve en esa dirección. Ser como Cristo incluye amar a Dios por sobre todas las cosas. Incluye que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, se vea en tu vida. Incluye que le entregues todas las áreas de tu vida a Dios, que en tu vida no se haga lo que tú quieras o como tú sientas, sino como Dios dice. Ser como Cristo incluye vencer la envidia, los chismes, el mal carácter. Ser como Cristo incluye restaurar los matrimonios, permanecer unidos en la iglesia, con los hermanos. Incluye dedicar nuestra vida no a satisfacer nuestros deseos, sino a servir a Dios y a los demás. Ahora, si la meta de cada creyente es la madurez,
yo te preguntaría esta noche, ¿qué estás haciendo por madurar espiritualmente? Piensa en tu respuesta. ¿Qué estoy haciendo por madurar espiritualmente? ¿Estás preocupado por tu crecimiento espiritual? ¿Te preocupa tu crecimiento espiritual? Si no habías pensado en estas preguntas, ya es tiempo de que pienses en ello, porque Dios no creó la iglesia para entretenernos o para que vengamos a pasar un tiempo nada más. Pues ya traje mi Biblia, ya canté, ya me voy a casa, ya pasé un tiempo, ya me vine a entretener. No, Dios creó la iglesia para que maduremos. Ese es el propósito de todos los creyentes, la madurez. Número 2, Pablo sigue escribiendo en el siguiente versículo y nos habla cómo tratar la inmadurez. ¿Cómo tratar la inmadurez? Y el siguiente versículo nos muestra una característica del cristiano que le falta madurez. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un cristiano que está creciendo, un cristiano que está madurando, es más estable en sus convicciones, es más estable en su fe. Recuerdo una ocasión que unas coreanitas llegaron a dar un curso muy bueno y muchos salieron muy fortalecidos. Las hermanas coreanitas pues vestían un pantalón pesquero, así vestían de allá donde venían y así dieron su curso. Pero al salir del curso, una hermana dijo, ya vi que Dios usa a la mujer que usa pantalones pesqueros. A partir de ahora, adiós faldas. Todas hermanitas usemos pantalón porque pues Dios usa a personas así. Ahí nos damos cuenta la inmadurez. El pastor Chusito comentó una ocasión que supo de una hermana que todos los días ponía una mesita temprano con 2 tazas y una jarra de té. Y decía, ¿por qué lo pone usted? Dice, es que yo quiero que cuando Cristo venga otra vez, se siente a tomar el té conmigo. Como yo no sé cuándo va a venir, cuando Cristo venga, ya le tengo aquí su sillita, su tacita para que tomemos el té juntos. La inmadurez. Por eso es importante el crecimiento espiritual, hermanos. No solo porque nos libra de cometer errores, sino para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La traducción en lenguaje actual dice así este texto: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Por eso es importante madurar. Por eso a Dios le preocupa el crecimiento espiritual. Recuerdo que una ocasión yo platicaba con una compañera de estudios y salió la plática ahí, ella no era creyente, y salió la plática ahí que pues Jesús tuvo otros hermanos. Y me dice, pues ¿qué no Jesús fue el único hijo de María? No, María tuvo muchos más hijos. Ella se sorprendió y dijo, pues yo no sabía que era así. Cuando nos volvimos a ver, volvió a salir el tema y me dijo, ya no hablemos de eso. Y le digo, ¿por qué? Es que el sacerdote me dijo que eres una mala influencia para mí. La verdad, yo esperaba que ella me mostrara en la Biblia dónde estaba mi error, si estaba equivocado.
Sin embargo, a ella la palabra de su dirigente espiritual fue más que suficiente. Si él dice es verde, yo no tengo que leer la Biblia. Así es verde. Si él dice que es negro, así es negro. Y volvemos a la Biblia para que no seamos niños fluctuantes. Aquí en la iglesia solo Cristo salva. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y si tenemos una duda, vamos a la palabra de Dios, a la Santa Biblia. Ahí nos regimos, hermanos. No con los libros o con las palabras que ha dicho el pastor fundador. Vamos a la Biblia, la palabra de Dios. Hay quienes se ponen a ver videos en YouTube, predicadores, hay falsos predicadores, y luego se confunden. Y hay quienes hasta piensan, yo creo que el presidente de Estados Unidos, el nuevo, ya es el anticristo. No, es que yo vi un video y yo vi esto, y de ahí ya no lo sacas. Por eso es importante, hermanos, la madurez en los cristianos. Dice el texto que leímos ahí en la traducción en lenguaje actual, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Un cristiano que no crece caerá fácilmente en mentiras, en falsas doctrinas, en las mentiras de Satanás. Ahora, como a Cristo le preocupa la madurez de los cristianos, puso líderes en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los creyentes. Es responsabilidad pues de los líderes proveer un buen alimento espiritual, un buen alimento de la palabra de Dios, para que la iglesia reconozca los errores de las falsas enseñanzas y se mantenga unida con convicciones bíblicas. Por eso es importante, hermanos, que no nos perdamos los cultos. Hay quienes vienen solo los domingos y hasta eso solo en la mañana. ¿Cómo va a tener un cristiano un fundamento de conocimiento doctrinal si no escucha constantemente la palabra de Dios? Ya vine el domingo, ya no necesito. ¿Y cómo va a crecer? ¿Cómo va a tener un fundamento? ¿Cómo va a ir madurando? La meta del creyente es la madurez. Es importante también que los creyentes se alimenten diariamente con la palabra, que lean la Biblia, que sean hacedores de la palabra, que evalúen su vida y sean transformados a través de la lectura bíblica personal, que mediten en la palabra, que memoricen textos, no solo los niños, también los adultos. Ahora, los líderes espirituales deben promover la lectura de la Biblia para que los cristianos maduren, para que sigan la verdad en amor, para que sigan creciendo en Cristo. Dice Efesios 4, 14 y 15, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sigue la verdad, crece hasta parecerte a Cristo, crece cada día más y más. Y llegamos al punto número 3. Antes de terminar este pasaje, Pablo concluye con un versículo especial y nos muestra lo que hace funcionar y crecer a la iglesia. Lo que hace funcionar y crecer a la iglesia. Termina pues Pablo este pasaje con los procedimientos para que una iglesia funcione,
para que una iglesia crezca, y describe ahí cómo deben de amarse los cristianos, edificarse, apoyarse. Se puede sacar un estudio también muy profundo acerca de este versículo, porque mezcla varias figuras, pero vamos a verlo brevemente. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a ver algunas partes así breves. La iglesia, dice el texto, bien concertada y unida. Concertado y unido. Esas dos palabras, concertado y unido, son palabras que se usan o se usaban en aquel entonces para referirse a una construcción, a un edificio. Entonces está hablando de la unidad de una construcción fuerte, una construcción en la que cada una de sus partes, imagine como si fuera la varilla, y va amarrado ahí con hierro, con los alambres y todo, y después que va todo amarrado, la columna, es vaciado el cemento y está bien reforzado. Entonces el hierro, el concreto, todo el edificio sea de una sola pieza. Una columna usted lo ve, pero por dentro está bien amarrado, bien el fierro ahí, bien los alambres, todo, y el concreto ahí reforzando, una sola pieza, bien unidos. No tiene grietas. Ahora, los creyentes, hermanos, la iglesia, somos el edificio donde mora Dios en el mundo. Recordemos que el Espíritu Santo viene en la vida del creyente, de manera que cuando nos reunimos así, como ahora varios en la iglesia, el Espíritu Santo está en las vidas. Dios está en este mundo, ahí donde están los hermanos reunidos. Es el edificio donde mora Dios, los hermanos, la iglesia. Efesios 2:20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Volviendo a nuestro texto, Efesios 4:16, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, ahora dice, por todas las coyunturas. Y ahora cambia y dice, bueno, ya hablamos de la construcción, ahora vamos a hablar del cuerpo humano, las coyunturas. Una coyuntura es un punto de contacto donde se unen dos miembros del cuerpo humano. Por poner un ejemplo, en nuestro hombro tenemos una coyuntura y está el brazo, y el cuerpo está ahí pegado al brazo. Es una coyuntura, es una parte que une dos miembros. Por las coyunturas, los miembros del cuerpo están ligados y unidos. Puedo tener mi brazo una coyuntura, bueno, está unido esta parte con esta parte. ¿Por qué están unidas? Por la coyuntura. Pero no solamente están unidos, sino que también, dice el texto, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El apóstol Pablo quiere decir que los creyentes, en su contacto unos con los otros, se proveen mutuamente lo que cada uno necesita. Esta coyuntura une dos partes del cuerpo, pero también esta se ayuda a esta, y una provee la otra, y una con la otra funcionan. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros,
y cada uno hace una función diferente, el cuerpo humano no funciona en partes, tiene que estar unido. Y todos los miembros del cuerpo humano dependen los unos de los otros para que el cuerpo funcione. Lo mismo debe suceder entre creyentes, hermanos, no solo unidos, sino también ayudándonos mutuamente, edificándonos mutuamente, espiritualmente, apoyándonos, animándonos, exhortándonos, orientándonos, ayudándonos materialmente. Gracias a Dios se han hecho unas despensas y dijéramos, esa es una ayuda material. ¿Por qué? Somos hermanos, nos estamos unidos y cantamos juntos a Dios, pero también tenemos que, así como la coyuntura une dos miembros y se ayuda uno con el otro, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Cuando un cristiano está en comunicación con otro, cada uno debe servir según la necesidad que tenga, hermanos. Debemos ser sensibles a las necesidades de los demás. Y tal vez hay alguien que diga, bueno, yo siempre estoy necesitado, yo no tengo lo que tienen los demás, por lo tanto, pues a mí siempre me van a ayudar y yo solicito que me den un apoyo, una ayuda, o que la iglesia o los hermanos me ayuden. Pero déjame decirte algo. Si tú caminas con Dios todos los días, cada creyente tiene una reserva espiritual que puede compartir con los demás. Tal vez uno diga, yo no tengo dinero para compartir con otro. Pero de mi reserva espiritual, de mis oraciones, de lo que yo he leído en la Biblia, mira, hermano, yo quiero compartirte esto, porque así funciona el cuerpo. Se ayudan mutuamente. Uno le apoya en una cosa y el otro le apoya en otra. El punto es que uno llene el vacío que el otro tiene en su vida. Pablo termina el versículo diciendo que lo que nos motiva a ayudarnos mutuamente es el amor entre creyentes. Lo leamos juntos este último versículo, Efesios 4:16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En conclusión, hermanos, Pablo ha estado explicando sobre cómo debe funcionar la iglesia, cómo debe funcionar una iglesia. Y le menciono brevemente lo que hemos visto desde que empezamos el capítulo 4 hasta que termine este pasaje. Todo comienza con Cristo. Él puso líderes en su iglesia. Esos líderes deben entrenar y equipar a los creyentes. Los creyentes deben hacer la obra del ministerio sirviendo a Dios. Cuando los creyentes cumplen su ministerio, la iglesia es edificada, la iglesia crece espiritualmente y en número. Y cada vez que los creyentes sirven a Dios y son edificados, están más unidos y se van a parecer a Cristo, van a ir creciendo hasta parecerse a Cristo. Cuando los creyentes van madurando, son más firmes y estables en sus convicciones, en su fe. Su madurez y su propósito de ser como Cristo les lleva a amarse unos a otros y proveer los unos a los otros lo que cada uno necesita. Pónganse de pie, hermanos. Recuerde, hermano, la meta del creyente es
crecer espiritualmente. La meta del creyente es madurar. ¿Qué tan maduro estás? ¿Qué debes hacer para madurar cada día? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado en tu crecimiento? ¿Te has preocupado por tu madurez espiritual? Hoy dijimos, la iglesia no está para entretenernos o para pasar el rato. El propósito de Dios es que crezcamos. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, guía mi vida. A manera que yo me rindo a ti, yo crezco cada día más y más. Que haya más de ti y menos de mí. Y si hay alguien que nos escucha por primera vez, déjame decirte que Dios tiene grandes planes para ti, pero Él no va a hacer nada en tu vida si no te rindes a Él. Entrégate a Él, reconoce tus pecados y pídele perdón. Acércate a Dios y Él hará grandes cosas en tu vida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a presentar nuestras peticiones. Vamos a orar los unos por los otros. Y oremos que crezcamos, que maduramos, que permanezcamos unidos. Cantemos este coro mientras se acercan. Ser como Cristo, ser como Cristo, es mi anhelo, ser como Él, y en mi camino de aquí al cielo, es mi anhelo, ser como Él. Oremos al Señor, hermanos. Padre bendito, Señor, dice tu palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias te damos, Señor, por el perdón de nuestros pecados, porque, Señor, tú nos has perdonado, Señor, tú nos amaste, Señor, aun cuando nosotros no te amábamos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos y pertenecemos a tu gran familia, Señor. Pero ahora, Señor, tú nos llamas al crecimiento, a la madurez. Para eso pusiste líderes en la iglesia. A tu iglesia la llamas a hacer la obra del ministerio, a servir, a involucrarse, a crecer, a madurar, para que no solamente permanezcamos unidos, sino que también nos apoyemos mutuamente. Uno tal vez puede apoyar económicamente, otro puede apoyar en oración, otro puede apoyar compartiendo las verdades y enseñanza que aprende de tu palabra, Señor. El fin es que así como en un cuerpo la coyuntura une dos miembros que mutuamente se apoyan, Señor, así también cada uno, Señor, nos apoyemos, Señor, y crezcamos cada día para ser como Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Ahora, Señor, clamamos y nos unimos en la petición los unos por los otros, Señor.